Buenos días, gracias por estar en compañía de Televisión Nacional de Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa del Parlamento Centroamericano, La Integración en Marcha. Les saluda Sandra Morales Valeriano. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Lagos Andino. Es un diplomático y académico hondureño quien desde el año 1998 ocupa el cargo de representante del Parlamento Centroamericano en Europa y de los gobiernos que forman parte de la integración de la Unión Europea, ex embajador de Honduras ante la República Federal de Alemania, Austria y Polonia. El doctor Ricardo Lagos nos dará un amplio concepto del Parlamento Centroamericano, su historia de creación, los órganos y estados partes, sus miembros observadores, así como las competencias y atribuciones. Veamos. Deseo agradecer la invitación a este programa Integración en Marcha. Les envío un saludo desde Alemania, país en el cual resido. Con mucho gusto abordaremos los temas de la fundación del Parlamento Centroamericano, su historia y su trabajo actual. Para poder ubicarnos en la propuesta y el motivo de la propuesta de la creación del Parlamento Centroamericano, tenemos que ir al pasado histórico de hace 30 años. En esa época, a nivel internacional, a nivel mundial, teníamos la situación de la Guerra Fría, donde estaban enfrentados los dos grandes bloques, uno dirigido por Estados Unidos y el otro dirigido por la extinta Unión Soviética. En Centroamérica confrontábamos conflictos armados graves en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Eso afectaba a toda la región centroamericana. Por parte de Estados Unidos se apoyaba a algunos de los gobiernos y por parte de la Unión Soviética y Cuba se apoyaba a Nicaragua y a las organizaciones guerrilleras en esos conflictos. Ante esa situación de guerra surge la propuesta de la negociación del acuerdo de paz en Centroamérica. Y como parte de ese acuerdo de paz surge también la propuesta e idea de la creación del Parlamento Centroamericano. Por lo tanto, el Parlamento Centroamericano es parte del proceso de Esquipulas y es parte de los acuerdos de Esquipulas. Tuve el gran honor de ser el coordinador por Honduras para la creación del Parlamento Centroamericano. En aquel entonces, los presidentes en las reuniones de Esquipulas se acordaron la creación del Parlamento Centroamericano y se iniciaron negociaciones. Esas negociaciones fueron delegadas en los vicepresidentes de los 5 países centroamericanos que en aquel entonces participaban en el proceso negociador de Esquipulas. Por otro lado, se pasó a la fase de la negociación y se llegó a la firma del acuerdo que se denomina Tratado Constitutivo para la creación del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas. La primera elección de diputados por Honduras fue en 1989. Cada estado miembro del Parlamento Centroamericano cuenta con 20 diputados electos en forma directa y por sufragio universal. La sesión constitutiva del Parlamento Centroamericano fue el 28 de octubre de 1991 en Guatemala, con 3 países inicialmente, El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso quiere decir que estamos celebrando este año el 25 aniversario de la creación del Parlamento Centroamericano. Los objetivos que llevaron en un inicio a la fundación del Parlamento Centroamericano fueron promover la paz, la democracia y la integración centroamericana. Los estados fundadores fueron Honduras, El Salvador y Guatemala y posteriormente se incorporaron los otros 3 estados miembros, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Eso suman 120 diputados electos en forma directa y por sufragio universal en representación de 40 millones de habitantes de esta región ísmica e insular. Los estados observadores son México, Taiwán, Marruecos, Venezuela y Puerto Rico. Las competencias del Parlamento Centroamericano se derivan de ser el órgano regional permanente de representación política democrática. El Parlamento Centroamericano ejerce el control
parlamentario del proceso de integración y de sus instituciones. Propone la celebración de tratados internacionales que lleven al avance de la integración centroamericana. Promueve profundizar la integración centroamericana. También forma parte de su misión el desarrollo sostenible, promover una sociedad moderna, justa y solidaria que garantice la paz y la democracia en Centroamérica. Estos términos nos parecen a veces muy abstractos y propios de las ciencias políticas y del desarrollo de los procesos políticos. Sin embargo, el Parlamento Centroamericano procura llenarlos con contenidos muy importantes, como es, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, como es, por ejemplo, trabajar por los derechos de los migrantes. Nuestra población que ha emigrado a través de México y a través de Estados Unidos recibe apoyo de sus gobiernos y también recibe el apoyo a través de negociaciones, a través de campañas, a través de misiones que impulsa el Parlamento Centroamericano para proteger los derechos de los centroamericanos en el extranjero. ¿Cómo funciona el Parlamento Centroamericano? Decíamos que son 120 diputados electos en forma directa, más los expresidentes y exvicepresidentes, lo que suman a más o menos unos 130 diputados en activo. Esos 130 diputados se reúnen en sesiones plenarias en Guatemala y ese es el primer órgano dentro del Parlamento Centroamericano, una instancia de toma de decisión, que es la Asamblea Plenaria. Se reúnen una vez al mes, durante 10 meses al año, durante 3-4 días de sesiones plenarias. Paralelo a ello se reúnen las comisiones, hay comisión sobre la mujer, la familia y la infancia, comisión sobre el desarrollo municipal, comisión de desarrollo de relaciones internacionales, comisión de desarrollo económico y otros temas y áreas que abarca en un total de 13 a 14 de reuniones en comisiones que se realizan mensualmente en lugar de la sede de las reuniones, que por lo general suele ser en Guatemala, pero también 1 o 2 veces al año se realiza una reunión plenaria y reuniones o sesiones de comisiones en uno de los Estados miembros. Este año 2016 fue en Panamá en agosto de este año. La Asamblea Plenaria elige una junta directiva integrada por 12 diputados, un presidente, 5 vicepresidentes, 1 por cada país, más 6 secretarios, 1 por cada país. La junta directiva se reúne 4 o 5 días al mes, 12 veces al año, para desarrollar el trabajo de dirección y de administración del Parlamento Centroamericano. Adicionalmente, el Parlamento Centroamericano realiza foros regionales de carácter internacional, foro de temas de la integración, de temas de desarrollo social, de temas con relación a la migración, temas también como el cambio climático. Todo eso son objeto de discusión y de deliberación en el Parlamento Centroamericano, en sus comisiones y en los foros regionales que organiza. El Parlamento Centroamericano también tiene acuerdos internacionales, por ejemplo, con el Parlamento Europeo, con el Congreso de los Diputados de España, con el Parlamento del Reino de Marruecos, con el Parlamento Latinoamericano, Parlamento Andino, y mantiene relaciones también con otros parlamentos como el Parlamento del Mercosur. Eso le da al Parlamento Centroamericano una dimensión internacional muy importante que le permite promover la imagen de Centroamérica, los intereses centroamericanos y promover también la cooperación internacional, la inversión internacional que venga hacia Centroamérica. ¿Cuáles son las prioridades de la agenda actual? Ya el Parlamento Centroamericano está ejecutando sus funciones, como es la del control parlamentario de las instituciones de la integración y el proceso de integración. Por ejemplo, el Parlamento Centroamericano juramenta a los ejecutivos de las instituciones de la integración centroamericana, como es, por ejemplo, el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el presidente del Banco Centroamericano, el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, etc. Dentro de las prioridades está, naturalmente, profundizar la integración, impulsar los derechos humanos, proteger a los migrantes, promover la seguridad democrática, dar seguimiento a los acuerdos internacionales, como por ejemplo al acuerdo de asociación que la Unión Europea y Centroamérica firmaron en el 2012 y que ha entrado en vigencia su pilar comercial
y estamos promoviendo la ratificación por los gobiernos europeos que faltan para que pueda entrar en vigencia en forma plena y completa. Sin embargo, en base al acuerdo vigente de diálogo político y cooperación, el Parlamento Centroamericano junto al Parlamento Europeo tienen un intercambio para dar seguimiento parlamentario a estos acuerdos de cooperación internacional y de comercio. Tenemos también la lucha contra el cambio climático, la promoción de la imagen de Centroamérica, la realización de misiones de observación de procesos electorales y muchas otras actividades. Agradecemos mucho su atención y estamos a la disposición de ustedes para futuros temas que podamos abordar a través de este programa. Muchas gracias. Escuchábamos y mirábamos al doctor Ricardo Lagos Andino, representante del Parlamento Centroamericano ante la Unión Europea. Hacemos una pausa, ya regresamos con el programa del Parlamento Centroamericano, La Integración en Marcha. Ya volvemos.